Capítulo 6. Desde lejos, sobre el valle formado por la antigua mina de oro, Adioran escuchó perfectamente los estampidos de fusil eléctrico de Grund y entornó los ojos deteniéndose en su carrera. «Idiota», se dijo interiormente. «¿Qué haces, Grund? ¿Estás loco?» «Dios mío, me alcanzan, están ahí mismo, Adioran», gemía el pobre Grund. Y su fusil detonaba furiosamente sembrando el declive de cadáveres. Laro fue el primero en caer. Su cuerpo se contrajo víctima de la furiosa descarga eléctrica y rodó a los pies de sus compañeros. Estos se detuvieron sorprendidos, pero la muerte se cebó en ellos, cegándolos. Había disparos de Grund que mataban a 2 o 3. Debido a la amplitud de la mortal onda eléctrica de algunos miles de voltios. Eran disparos cortos, cegados, alocados, hechos con la precipitación del desespero, y los punas no conocían el secreto de las mortíferas armas de los terrestres. Pero veían aterrados sus efectos. La primera reacción de los punas fue detenerse, después huir despavoridos en todas direcciones. De este modo respiró Grund, y al momento echó a correr otra vez. Su meta era el cohete, ya bastante cerca, y durante media hora más corrió con toda su agotada energía. Pero logró alcanzarlo. Llegó a él con la lengua rozando el cristal de su escafandra, empañado en un vaho vaporoso que le dificultaba la visibilidad, sacudido por convulsos espasmos, pero llegó. Y se lanzó en Plonión, hacia el paso que había practicado en el suelo para poder penetrar dentro de la volcada espacionave. Una anguila no habría serpenteado tan rápido como él, y una vez dentro, su mano febril empuñó la palanca de la escotilla cerrándola. Allí quedó tendido, casi ciego, con el rostro pegado al cristal de la escafandra, respirando trabajosamente, pero sentíase a salvo. «Ya he llegado». Sauno musitó. «Sí», respondió este desde la distancia, «ya lo sé. Pero has matado a 12 hombres más. Has buscado tu ruina y la mía». «Grund». «Pero tú no tienes la culpa». «No, Grund, no la tienes. Presumo que todos somos algo responsables de esto». «Adiós, Grund», cortó. «No, Sauno, no me abandones ahora por tu madre». Adioran estaba sentado en el mismo lugar donde escuchó los disparos. Miraba hacia abajo, ignorándolo, hacia la tumba de Basser. Había visto el oro, lo reconoció al momento, pero para él no tenía valor tanta riqueza. No la tenía allí en Mercurio, ni en la Tierra siquiera. Había salido de su mundo esperando conocer el misterio de los espacios infinitos, sondear en la naturaleza de otros planetas, dominar su insaciable curiosidad, pero ahora reconocía que no se puede ser ambicioso, tampoco en cosas justas. Allí estuvo mucho tiempo, horas largas y tristes, pensando en el destino, en su viaje a Mercurio y en la suerte de sus compañeros. No dudó que Basser habría muerto como Gilbert, y se decía que tampoco le importaría morir a él también. El mal ya estaba hecho, fuese por causa del inconsciente Grund o por él mismo. Los punas serían en lo sucesivo enemigos del hombre. Enviar más naves a Mercurio sería acrecentar la guerra. Incluso podía dominar a los punas, someterlos por la fuerza de las armas, los harían esclavos, como a los sangos rojos de Marte, pero aprenderían del hombre y se levantarían algún día contra ellos, lucharían por su libertad, como la historia descrita por Gana Barum, el historiador y filósofo indio de la actualidad. Jamás se debía colonizar un planeta empleando la fuerza. Y más cuanto que los punas habían demostrado ser sabios, prudentes y justos. ¿Vale la pena sacrificarse por algo en este mundo?, se preguntó Adioran. Bien puedo sucumbir, hacer que sucumba Grund enterrándolo junto con su navío en una sima, para borrar así nuestro paso por Mercurio, hacer olvidar a estos hombres sencillos nuestro odio y prevenirles para cuando vengan los terrestres otra vez que no se aparezcan a ellos. El curso de la historia es inmutable, igual que el de los astros y el de las razas. ¿Vale la pena el sacrificio mío y el de Grund para salvar a este pueblo? Las condiciones ambientales de Mercurio no seducen a los terrestres, lo sé. Si vienen algún día, verán que no pueden vivir aquí y se marcharán. Inhabitable, escribirán en los catálogos del espacio, y los punas gozarán de su milenaria paz. Cuán cruda es la vida del hombre. Cuánta verdad hay en la muerte.
¿Por qué no morir y abandonarlo todo? Todo eso del destino histórico de los hombres se desmorona sin consistencia alguna en torno mío, puesto que la conquista del espacio no hace más grande al hombre, sino más ruin, más bajo y más despreciable. Estos hombres confirman que muchos mundos están habitados, confirman que son temerosos de Dios y de sus costumbres, que respetan y acatan por encima de todo. Y no guerrean entre sí. Pero si les acosan, ¿qué son capaces de hacer? Al día siguiente Lenfa y un grupo nutrido de punas se acercaron a Adiorán. Este los vio ascender por el declive escalonado, pisando el oro de su mina abandonada, y no dijo nada. Aniomán, dijo Lenfa con un acento tristísimo tanto que formó un nudo en la garganta de Adiorán, escúchame, terrestre. Podría decirte muchas cosas, pero no quiero hacerlo. Ven con nosotros y Aen te las dirá. Él representa a nuestro pueblo. Él piensa y habla por todas las bocas de este mundo que tú llamas Mercurio y nosotros Pal. Ven con nosotros y verás tristes a los rostros que ayer reían, porque tenían esperanzas de conocer a los valientes hombres de la tierra. Verás el llanto de Aena, como lo estás viendo en estos hombres que te miran. Bien dices, Lenfa. Sé que tu amigo Daro ha muerto. Las voces de vuestro viento han llegado hasta mí y he sabido. Por eso también yo lamento y lloro la pérdida de tus hermanos, y siento la locura de mi compañero. Hágase la voluntad del Señor. Vamos, Lenfa, estoy contigo. Adiorán Sauno se levantó y echó a andar seguido de los punas. Compartía su tristeza, y estaba diciéndose que poco le importaba si le hacían responsable a él de las acciones de Grun. Adiorán Sauno era un neofilósofo completo, y tenía temperamento de mártir. Algunas horas después llegaron al poblado. La gente estaba congregada allí vistiendo grandes y chicos el traje oscuro de los lutos, como el que Adiorán vio por primera vez, y creyó que era el general modo de vestir. Supo que esperando el terremoto y presintiendo la desgracia se habían vestido así, pero pasado el peligro adoptaron cada uno sus vestidos preferidos. Incluso vio a Aena, junto a su esposo, ante la puerta de su morada, llevando el mismo absurdo vestido que desfiguraba su linda silueta. Todos se habían vestido así para honrar la memoria de las víctimas de Grun. Los cadáveres de los valientes jóvenes, junto con el de Daro, estaban tendidos junto a las casas, y los habitantes les contemplaban a distancia con aquella extraña expresión de profundo respeto. La llegada de Adiorán no despertó esta vez ningún comentario. Muchos rostros se volvieron a mirarle, pero Adiorán, que entendía sus expresiones, supo que el odio era el sentimiento colectivo. ¿Qué podía hacer él? La calzada se abrió a su paso, formando los punas un camino que conducía hasta la casa de Aen, y cuando Adiorán se detuvo delante del anciano, bajó la cabeza y murmuró: «Buen Aen, mi corazón siente tanto como el tuyo lo sucedido. Confieso haber ordenado a Grun, mi compañero, que huyera, puesto que le perseguíais. Pero le reproché haber disparado su arma contra vosotros. ¿Eres sincero, Aniomán? ¿O tu lengua, como dices que hacen en tu pueblo, dice lo que no siente el corazón o la mente?», preguntó casi brutal Aen. Adiorán levantó la vista y miró el rostro del anciano. Aena se había cogido a su brazo y miraba fijamente a Adiorán, también con odio. «Te juro que no, Aen», gritó Adiorán. «Yo no soy igual que ellos». Aen no contestó, se limitó a recorrer con la mirada todos los rostros congregados en la plataforma frente a las moradas. El sol iluminaba su figura venerable, y allí arriba, asido del brazo por Aena, parecía un dios mitológico dispuesto a ofrecer un castigo severo. Al fin se volvió a Adiorán y dijo: «Mis hermanos han cambiado el sentimiento que estaban dispuestos a ofreceros. La vida de nuestros muertos les ha hecho cambiar. Ahora dicen que los hombres venidos del otro mundo no son buenos y no queremos tratos con ellos. Pero yo soy justo contigo. Nada has hecho contra nosotros y has honrado nuestra hospitalidad. Por eso no podemos hacerte pagar el delito de tu compañero. Nuestra ley castiga solo al que comete la falta, no a su familia ni amigos. Hemos decidido castigar a tu compañero. Creo más oportuno hacerle morir para que no haga más daño a nadie».
Quizás sea un loco o un infeliz. Pero muerto no dañará más. En cuanto a ti, te alejarás de nuestros pueblos y no te acercarás más por aquí, ni ninguno de nuestros hombres se acercará a ti. Procúrate los alimentos necesarios en otra parte, porque nosotros no podemos darte más hospitalidad. Además, existe una razón que nos ha preocupado desde el primer día que llegaste. Anioman. Me refiero a vuestra existencia de aire para respirar. Cuando se termine el aire de tus botellas, has de morir igual. No podemos ayudarte en esto y tú lo sabes. Por esta razón, y para no prolongar tu agonía, te ofrecemos la oportunidad de morir junto con tu compañero. Adioran Sauno no se sorprendió siquiera. Estaba intentando por todos los medios imaginables y psíquicos ponerse en lugar de aquellas gentes y comprenderles. Pero no era necesario, sin esforzarse les comprendía perfectamente. Tenían razón, era la lógica reacción del ser que piensa, vida por vida, es preferible la de uno. Ellos elegían su seguridad al sacrificar a los terrestres, quienes, por otro lado, solo habían hecho que ocasionarles disgustos. Eres justo, buen Aen, dijo en voz alta de modo que todos pudieran escucharle. Y tus razones me convencen. Déjame el lapso de un sol, surgiendo y poniéndose en el horizonte para meditar sobre mí mismo, y luego te contestaré si prefiero morir junto a mi compañero o vagar por el desierto hasta que se termine mi aire. Yo no he cometido delito alguno, y tengo derecho a una tregua. Sí, Anioman. La tienes. Pero será encerrado en mi casa, de modo que cuando salgas, sea para morir o marchar. Es más prudente, repuso severo Aen. Adioran estaba mientras tanto intentando descifrar una expresión extraña que aparecía en el rostro de Aena, la esposa del venerable anciano. No comprendía qué escondía la mente de la bella mujer, y hubiera dado algo por adivinarlo. Aunque íntimamente se decía que Aena no pensaba igual que todos aquellos hombres. Luego tuvo un pensamiento. Dime, Aen, preguntó, ¿qué muerte pensáis darle a mi compañero? De donde está metido, no lo podréis sacar. Vio a Adioran a la muchacha esconder el rostro contra el pecho de su esposo, y presintió que la muerte destinada a Grund debía ser verdaderamente horrible. Y cuando escuchó las palabras del anciano, sintió nublársele la vista. Bien dices, no le podemos hacer salir. Pero mañana nuestros carros y nuestros hombres transportarán vuestro navío hacia un lugar del desierto, donde el sol brilla con toda su fuerza y lo arrojarán a un lago. Allí está el mineral en forma líquida, fundido, y cualquier cosa que caiga en él se funde también por aquella enorme temperatura. Vuestro gran navío desaparecerá dentro del lago, engullido por el mineral fundido. Otra precaución de Aen, siempre sabio, fue encerrarle dentro de una habitación y quitarle la escafandra. Utilizó el mismo procedimiento que la primera vez para que pudiera respirar, pero no quería que por medio del casco y el radioemisor pudiera avisar a Grund, cosa que haría salir a este de la astronave, con peligro de nuevas vidas. La tregua era equivalente a 24 horas del horario Tierra-Sol, y los punas la habían aceptado. Adioran estaba reclinado en el blando almohadón, comiendo un pedazo de aquel carbón negro, y miraba a los blancos muros con filosofía. Había pedido la tregua para pensar, pero ahora no quería hacerlo, especialmente pensar en su situación actual. Para evadirse de este pensamiento, evocaba su juventud en la tierra, Río de Janeiro y Norteamérica, y todo cuanto de bello y hermoso había habido en su vida anterior. Pero no pensó en Grund ni un solo momento. A veces caía en la tentación de pensar en él, pero luego se autodominaba y recrudecía sus ideas con insistencia, para volver al pasado, mucho antes de su llegada a Mercurio, mucho antes incluso de su llegada a Marte. Se dijo que su filosofía no había guiado sus pasos en aquel arriesgado viaje a otros mundos. Él no podía engañarse ahora. Había sido un desprecio de mujer. Veía con nitidez casi asombrosa el rostro de Delia, una brasileña hechicera y provocativa. La había amado con tanta pasión que desgarró su corazón y no supo perderla. Ciego, hundido en una filosofía que creía verdadera, huyó lejos, poniendo millones de kilómetros de distancia entre ella y él.
Luego, en Marte, deambulando por un paisaje exótico, mirando el cielo rojo y el sol anaranjado, comprendió que había algo superior a las bajas pasiones de los hombres, pero ese algo no estaba a su alcance, le estaba vedado, prohibido. Y cansado de soñar con imposibles, ya borrada en su mente la obsesión de Delia porque 5 años hacen mucho bien a los sentimientos, partió hacia Mercurio. Allí estaba, pronto a morir a causa de la estupidez de un joven medio idiota. Pero esto ya no tenía importancia. Grund era como era, y tal vez era mejor así. Adioran habría seguido evocando su pasado, pero el presente le distrajo. Ignoraba el tiempo transcurrido, pero creía estar dentro de aquella habitación hacía mucho tiempo. Y de pronto. Escucha, Anioman, soy Aena. La voz procedía de alguna parte del muro que Adioran había tanteado antes y no halló la puerta de material osmótico. Ahora, sin embargo, Aena le hablaba desde alguna parte. ¿Qué sucede, mujer?, preguntó mirando en todas direcciones. No deben morir, Anioman. Yo no quiero que mueras y estoy segura que mis hermanos tampoco. Es preferible que te vayas lejos y tal vez puedas subsistir. He pensado que en tu navío podrías huir de aquí. Puedes repararlo y escapar hacia tu mundo. Pero no te sacrifiques, Anioman, te lo suplico. El terrestre habría dado algo por poder ver a la mujer que le hablaba, aunque sabía que esto no podía ser, a menos que dispusiera él de su escafandra, penetrando así dentro de la atmósfera de ella. Pero preguntó emocionado. ¿Por qué dices esto, Aena? ¿Hablas acaso por boca de tu esposo? No, terrestre. Es mi corazón el que habla, porque sufre. Tú no tienes la culpa de lo que ha sucedido a mis hermanos y no debes morir. Si huyes al desierto, los punas no se te acercarán, pero yo haré que recibas alimentos y podrás vivir mientras tengas aire en tus botellas. Hazlo por mí, Anioman. No te comprendo, Aena. ¿Para qué quieres prolongar mi agonía? ¿No sabes que igual da morir ahora que después? Haciéndolo ahora tal vez ayude a resignarse a ese desgraciado, sino su suplicio será horrible. Los argumentos de Adioran eran sólidos, morir por morir cuanto antes mejor para evitar sufrimientos. Es que yo sufriré mucho, Anioman. Oh, me voy, ahí viene Aen. Y la voz de Aena desapareció tal como había venido. La revelación hizo parpadear a Adioran. Pero esto era imposible, absurdo. Ahora la paz de Adioran se vio torturada por aquel nuevo sentimiento, por aquella complicación. ¿Era capaz una mujer puna de enamorarse de un terrestre? Insólito. Incongruente. Caminó Sauno a grandes pasos por la estancia, ahora como felino enjaulado, y por más que se estrujó el cerebro, no pudo comprender por qué causa Aena sentía aquel interés por él. Esta sí que es buena, se dijo hablando en voz alta. El nuevo tumulto de sus ideas era tan confuso que apenas podía entresacar nada razonable. Pensaba en Grund, en Aena, en los hombres muertos, en el anciano y justo Aen, en todo lo que habíase iniciado apenas hacía 20 días y que ya parecía conocer de toda la vida. Al final, agotado por la tensión y el nerviosismo, se tendió sobre el almohadón y quedó dormido. Pero aún así siguió soñando, evocando en su subconsciente fantásticas pesadillas. Había penetrado con Grund dentro del navío espacial. Vio al muchacho acuclillado en un rincón apuntándole con su fusil eléctrico. Sus ojos le miraban desorbitados a través del cristal acerado de su escafandra. No te acerques, Sauno, parecía decir Grund dentro del sueño de Adioran. No te acerques porque te mataré. No podía evitarlo. Adioran empuñó la palanca y cerró la escotilla que ignoraba cómo se había abierto. He venido a morir contigo, Grund. Ya no tenemos salvación. Ahora nos levantarán. ¿No sientes cómo se mueve el suelo? Están moviendo la nave. Muchos brazos cargarán este vehículo sobre un carro y nos llevarán hacia un lago de mineral fundido. Allí nos dejarán rodar por una pendiente y a los pocos minutos todo se fundirá, y nosotros también. Otra escena. Un paisaje exótico.
La vegetación exuberante crece en torno, sin árboles de coral rojo, flora como la submarina sumergida en un baño constante de aire enrarecido, pero él, Adioran Sauno, camina por entre los helechos extraños que parecen tentáculos tendiéndose hacia él, como para apresarle. Allá al fondo hay una claridad opalina, azulada, paradisíaca, y entre las tupidas frondas de arbustos sin hojas se entrevé una figura vestida con un largo atuendo azul cielo. Aena, que le tiende los brazos corriendo hacia él, desgarrándose las ropas en los espinos, en las ventosas de succión de aquellos seres plantas ávidos de su presa. Aena. Aena, grita él, y su voz parece sonar como dentro de un gigantesco embudo cónico, perdiéndose allá arriba en una cúspide invisible, negra y agorera. Es como un trueno distante. Se abre el suelo, surge una llama violenta del suelo. Un volcán que se interpone entre Adioran, entre él, entre yo. Ya al otro lado, aterrada, cubriéndose el rostro con las manos, en una expresión de desespero, de angustia, la mujer se desploma. Aena grita desesperadamente. Pero el fuego la engulle y desaparece de su vista. Un segundo después, se arroja también Adioran en aquel abismo de rojos matices. Sudando, descompuesto por la pesadilla, Adioran se despertó dando un salto sobre el blando almohadón. Se pasó la mano por la frente y miró aturdido en derredor. ¡Qué horror!, dijo respirando entrecortadamente. Luego, paulatinamente, se fue serenando y terminó por levantarse y ponerse a pasear por la blanca estancia. Un momento después, cuando todavía no había podido evadirse del todo de la reciente pesadilla, sintió la voz de Aen que decía: «Toma, Anioman, coge tu escafandra y sal. El consejo de ancianos de todos los pueblos de Pal está esperándote». Se volvió a Adioran y vio atravesar el muro su escafandra de vacío. La cogió de manos del anciano y se la puso. Un instante después se descorría parte de la entrada y vio a Adioran a Aen indicándole que saliera. Su mirada buscó ansiosa la figura de Aena, pero no la vio por ninguna parte. Tampoco se atrevió a preguntar por ella. ¿Le había sucedido algo a la muchacha?